Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 7 de agosto de 2025. Continuamos en Solo Negocios Radio y esta es la tesis diferente a la anterior, 2030-776, también publicada el 1 de agosto del 25. Semanario Judicial de la Federación, materia administrativa, Tribunal Colegiado, tesis aislada. Se titula en el rubro legitimación para interponer el recurso de reclamación en la revisión fiscal. O sea, ante una auditoría, ¿cómo me legitimo para interponer un recurso de reclamación? Y no es el contribuyente, es la autoridad. Y entonces, la deducción, carece de legitimación el jefe del SAT contra el acuerdo que lo desecha cuando tampoco la tiene para promover dicha revisión, pues no figura como parte del juicio contencioso administrativo federal o de origen. O sea, hay un juicio, bueno, vamos a los hechos mejor. En un juicio contencioso administrativo, un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se declaró la nulidad de la resolución impugnada. O sea, le dieron la razón al contribuyente y dijeron, se anula la resolución que te interpuso la autoridad. En esa resolución se negó parcialmente al contribuyente la devolución del saldo a favor del IVA. Y entonces se declaró la nulidad y ya le tienen que devolver el IVA, ¿no? Inconforme, el SAT, Hacienda y la autoridad demandada, quien no había figurado como parte del juicio de origen, interpusieron recurso de revisión fiscal. O sea, cuando a la autoridad le ganas, pero recordemos, sí está el SAT, pero pues demandas a la autoridad que te interpone la resolución, por ejemplo, la Administración Local de Recaudación, ¿no? Entonces, en contra de esa autoridad va el juicio, pero normalmente solemos poner, también el jefe del SAT y de la Secretaría de Hacienda y al Espíritu Santo, ¿no? Todo el mundo demanda uno. Pero no siempre es estratégicamente correcto. O sea, lo correcto es mandar a la autoridad que determinó la impugnación. Cuando vas contra leyes, sí tiene sentido irse contra todo mundo, pero cuando vas contra un acto específico, pues vas contra la autoridad que te lo interpuso. Entonces, lo común es que la demanda vaya en contra de la Administración Local de Recaudación del SAT, pero no contra el SAT completo y menos contra su jefe específico. Bueno, gana el contribuyente el juicio y el juzgado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dice, devuélvale su dinero. Y Hacienda Federal dice, no, me imagino Subsecretaría de Ingresos, que es la que se mete en esos temas, y el jefe del SAT dice tampoco, y obviamente la Administración de Recaudación también, ¿no? Y entonces todos contestan y vamos a promover un recurso de reclamación en contra de esa resolución de ese juzgado. Y entonces la presidencia del Tribunal Colegiado del Circuito Federal desechó por extemporáneo, por lo que las autoridades interpusieron un recurso de reclamación. O sea, se tardaron en la fecha de enterar, que pues a todo mundo nos pasa a veces esas cosas, ¿no? En este caso, lo que pasó a la autoridad, se tardaron y se lo rechazaron por extemporaneidad. Y dijeron, no, espérate, estás mal, y se fueron a un recurso de reclamación. Entonces llegó a un Tribunal Colegiado del Circuito y dijo que si el jefe del SAT carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, pues tampoco la tiene para interponer el diverso de reclamación contra el acuerdo que desecha el citado recurso, pues nunca figuró como parte del juicio. O sea, no es parte del asunto. Y está interesante porque en la óptica de una lógica de jerarquías, técnicamente uno asumiría que el que puede lo más puede lo menos. Pero también está el principio de derecho que habla sobre que las autoridades solo pueden hacer lo que estrictamente dice la ley que pueden hacer. Y si la ley no faculta al jefe de SAT de meter recursos en cualquier asunto y no fue llamado a juicio de origen, pues no puede estar reclamando nada. La justificación del tribunal. Conforme el artículo 3, fracción 2, inciso C de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el jefe del SAT es parte del juicio contencioso administrativo cuando se controvierten resoluciones de autoridades federales coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación respecto a materias de competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ello significa que cuando no se impugnen dichas resoluciones, no es parte del juicio, lo que implica que carece de legitimación para interponer revisión fiscal contra sentencia que se dicte y por ende recurso de reclamación que se interponga contra actuaciones de la revisión fiscal derivada de esta, porque no es un asunto donde se ha involucrado al jefe, y ahí me explico. Y entonces esto debe desecharse porque no tiene legitimación. Ya olvídese de lo extemporáneo. Él no es una persona jurídica válida en este trámite. Ok.
El jefe de SAT es el jefe del SAT, es la cúspide de tal dependencia, la cual se incluye la administración de auditoría, la administración de recaudación, la administración jurídica de ingresos, la administración del SAE, si no me equivoco, que le llaman, o creo que ese ya la excluyeron, el Instituto del Pueblo de los Robados o algo así. Y antes estaba la aduana, ahora es una cosa rarísima con la aduana, pero bueno, porque sí tiene que ver el SAT, pero no es la aduana y en fin, están esas administraciones. Cada administración tiene sus facultades. Y entonces, por ejemplo, cuando te hacen una auditoría, un recurso de revisión lo interpones en contra de la propia autoridad, pero ante la administración local jurídica de ingresos. Y la administración jurídica, sus abogados determinan si hizo bien o no su trabajo el auditor. Si no estás de acuerdo con ese recurso de revisión y su resolución, te puedes ir a un juicio de nulidad, pero también contra la auditoría hay formas de acceder al juicio de nulidad desde el principio brincándose el recurso de revisión. Total, el punto es, están ese tipo de trámites, pero también están trámites de materia coordinada. Esto es, la federación se pone de acuerdo con los estados y faculta a las haciendas estatales para que por medio de sus departamentos de recaudación ejerzan cobranza y revisiones judiciales, perdón, revisiones fiscales de materia federal. Y claro, lo que cobre, pues se lo queda el Estado haciendo los reportes correspondientes y luego ya no sé esa parte cómo opera, pero creo que después lo descuentan de los ramos 28 y 33 y esas cosas que les tocan en erogación de la Federación a los estados. En fin, el punto es que hay esos acuerdos para que con los pocos funcionarios que tiene la Federación, pues se extiende un poco el trabajo de revisión con los funcionarios estatales, ¿no? Me parece coherente. Bien. Lo que está diciendo el tribunal colegiado, si el asunto es de los de materia coordinada, o sea, que realmente se originó con una revisión del Estado en nombre de la Federación por un convenio de coordinación, entonces el jefe del SAT sí es parte, porque el jefe del SAT firmó esa validación coordinada, ese convenio de coordinación coordinada, y es parte del asunto. O sea, la facultad concedida a ese funcionario del gobierno del Estado deviene del jefe del SAT en un sentido estricto de aplica estos asuntos concretos. La operación ordinaria de revisión de la Administración Federal de Auditoría, si bien a ese auditor lo facultó el funcionario, el jefe del SAT, no lo facultó para un caso específico, lo facultó en lo general. Y en mi entender, lo que está diciendo el tribunal, sin leer el engrose todavía, porque todavía no lo publican, ese es a lo que se refieren. La concesión de facultades del jefe del SAT al administrador general de auditoría fiscal y luego al administrador local de auditoría fiscal y luego al funcionario específico que te mandaron a hacerte la revisión. No, el jefe del SAT no habló de este contribuyente específico y veía hacer una auditoría. En cambio, en la materia coordinada sí. Entonces, en función a eso, es por cual el jefe del SAT no tiene nada que ver con un recurso de revisión que se haya tramitado en contra de una resolución emitida por la Administración Federal directamente. Si fue por la estatal, sí se puede. Esto limita las facultades de las autoridades. Es lo que significa la esencia, ¿no? O sea, le está diciendo, aquí no le dijo a la Secretaría de Hacienda, no sé por qué, pero sí le dijo al jefe del SAT, tú no tienes gestión aquí. Y ya habrá que ver el engrose para entender esas vicisitudes. Es un tema muy administrativo, procedimental muy administrativo, pero que vale la pena que obviamente a la hora de revisar este tipo de asuntos, pues se evalúe lo correspondiente en los juicios conducentes. Ahora, de nuevo, si leer el engrose, no sé si esto fue señalado como agravio por parte del contribuyente como tercero interesado en el juicio de amparo, en el recurso de reclamación, o si el juez, perdón, si el tribunal colegiado lo puso, pues porque lo consideraron así, lo dudo, pero pues bueno, igual sí. Entonces, pues es un tema interesante porque al final del día lo que está diciendo es, abogados, pónganse atentos de cómo vienen los recursos de reclamación interpuestos, porque si se involucra el jefe del SAT, pues lo puedes echar para abajo, ¿no? Ese es el resumen en el fondo. Aquí voy a un argumento de teoría jurídica muy sencillo. Un trabajo de un abogado es ver
la parte sustantiva y la implementación de los derechos o las obligaciones impuestas y evaluar si son vigentes y coherentes con el sistema armónico jurídicamente hablando. Pero en el caso específico de la revisión de emisor competente, pues es un tema quizá pequeño, pero que como abogados vale la pena hacer, porque muchas veces las autoridades se equivocan de quién emite qué norma o qué acto de autoridad. Y ante ese procedimiento, pues cabe un espacio de oportunidad para anular procedimientos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues a mí me parece que es un tema interesante, sobre todo para discutir con el abogado en función de decir, oye, revísate que las autoridades que están siendo competentes aquí, pues efectivamente me hayan estado facultadas para hacer esa función específica. Bueno, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.